Hola. Vale, vamos a desgranar esto a fondo, porque la paradoja de la mente humana es verdaderamente asombrosa. Ya, desde luego. O sea, pensemos en cualquier persona brillante, alguien capaz de leer decenas de libros sobre crecimiento personal, que entiende a la perfección el origen de sus traumas infantiles, que analiza sus relaciones con una claridad brutal. Sí, la típica persona que tiene toda la teoría dominada. Exacto, toda la teoría. Y sin embargo, de repente recibe un simple mensaje de texto, un mensaje ambiguo, y ¡pum!, el sistema entero colapsa y vuelve a cometer exactamente el mismo error de siempre. Tal cual. La teoría se evapora en un segundo. Se esfuma. Por eso, la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es desgranar un conjunto de fuentes sobre un modelo fascinante. Un modelo llamado alma-sintaxis. Vamos a intentar comprender por qué, a veces, entender intelectualmente nuestros propios problemas no es suficiente para cambiar nuestras reacciones. ¿Y cómo podemos reorganizar, digamos, nuestra arquitectura interna? Porque es un punto de partida que resuena profundamente con la experiencia actual, ¿verdad? Totalmente. Para cualquier persona que aprenda rápido, pero sienta que sigue cayendo en los mismos bucles emocionales, o sea, en el día de la marmota, este análisis ofrece un atajo brutal. Sí, porque el enfoque psicológico tradicional ha aportado muchísimo valor, a la hora de cartografiar el origen del sufrimiento, pero el material que tenemos sobre la mesa propone algo diferente. Propone mirar debajo del capó. Observar la estructura misma, ¿no? Eso es. Observar cómo reaccionamos en el milisegundo exacto antes de que la emoción tome el control total. Las fuentes nos dicen que la clave no está en dejar de sentir, sino en evitar que esa emoción secuestre el resto de la maquinaria. Y claro, ante un conflicto, la primera reacción de la mente, el instinto básico, suele ser intentar apagar el incendio a cualquier precio. Apagarlo o esconderlo debajo de la alfombra. Sí. Nos decimos cosas como, voy a pensar en positivo, o no debería sentir tanta rabia, tengo que controlarme. Parece que la solución al caos siempre pasa por la represión. Y ese es precisamente el primer gran error de cálculo que el modelo de alma-sintaxis identifica. El material es súper tajante en esto. Pelearse con la activación interna es completamente inútil. Contraproducente, de hecho. Muy contraproducente. Cuando alguien intenta apagar una emoción por la fuerza bruta, en realidad no la está gestionando. Simplemente está, declarando una guerra civil dentro de su propio sistema nervioso. Madre mía, una guerra civil interna. Sí, porque la tesis central aquí es que no necesitamos suprimir nada, sino localizar exactamente qué parte del sistema se ha disparado, qué pieza acaba de saltar por los aires. Y usan un término en los textos constantemente que me parece un acierto absoluto, que es el de activación. Es un término muy preciso, sí. Porque no lo llaman, la verdad absoluta e innegable del universo, sino simplemente una reacción, una activación biológica y estructural. Dan ejemplos muy cotidianos en las fuentes. ¿Como la típica presión en el pecho? Eso es, la presión en el pecho, o esa urgencia febril por escribir un mensaje de texto ya mismo, o entrar en un bucle mental obsesivo. Ostras, el bucle mental. El engaño está en creer que toda esa tormenta sensorial que sentimos es un reflejo exacto de la realidad de ahí fuera. Claro. La pregunta que plantea alma-sintaxis ante esos síntomas no es, oye, ¿qué hago ahora para resolver este problema externo con esta persona? Sino, ¿qué ha pasado por dentro? Exacto. Pregunta qué se ha activado en el interior. Porque si no logras aislar esa activación, cualquier acción que tomes, cualquier mensaje que envíes, vendrá desde una capa alterada y completamente desorganizada del sistema. Y aquí es donde las fuentes introducen una distinción que, a mí me parece quirúrgica. La diferencia entre validación consciente y confirmación. Ese es el núcleo del asunto. Confieso que tuve que leer esa parte un par de veces porque a primera vista parecen sinónimos, pero la línea que los separa lo cambia absolutamente todo. Es que confundirlos es el origen de gran parte de nuestro sufrimiento. Así de claro. Según las fuentes, validar es simplemente declarar que el síntoma existe. Es decir, siento un miedo atroz a que me abandonen. Es certificar que esa sensación física está ahí, que está ocurriendo. Y darle su espacio. Claro. Pero confirmar, que es el gran error, es dar por hecho que esa emoción es un oráculo infalible. O sea, sería decir, como siento este miedo atroz, entonces es un hecho 100% comprobado que me van a abandonar. Ese salto, ese milisegundo entre validar y confirmar, es el momento exacto en el que perdemos la soberanía sobre nosotros mismos. ¡Qué fuerte! Hay una cita clave en el material que lo resume perfecto.
Dice que almasintaxis no te pide creerle al miedo, te pide verlo. Verlo, pero no comprarle el discurso. Eso es. Si esa activación no se observa de forma limpia, si intentas maquillarla con falsa positividad o la escondes por vergüenza, la energía no se evapora. Se va al sótano. Se va al sótano del sistema, claro, y desde ahí empieza a gobernarte desde la sombra. Se convierte en impulsos o en paranoias. Mientras procesaba esto se me venía a la cabeza, bueno, una analogía típica. Es como ver el salpicadero de un coche. Ajá. Vas conduciendo por la autovía y de pronto, ¡pum!, se enciende la luz roja del aceite. Validar sería decir, vale, la luz está encendida, el coche me está avisando de algo. Una lectura objetiva de los sensores. Exacto. Pero confirmar en este caso sería soltar el volante de golpe, taparse los ojos y gritar, ¡el coche ya ha explotado, vamos a morir! Es un ejemplo buenísimo. Lo fascinante aquí es que la luz roja existe, es real. El coche tiene una anomalía, pero la catástrofe final solo existe en la mente del conductor. Se monta la película. Se monta una película de terror, sí. Lo que explica este modelo es que, al hacer consciente el miedo, al ver la luz roja sin soltar el volante, ocurre un reordenamiento interno. El sistema se recoloca. Eso es. El miedo ya no pilota el coche, simplemente pasa a ocupar el asiento del copiloto. La alerta sigue encendida, pero tú vuelves a estar al mando. A ver, en la teoría suena genial, impecable. Ya, pero luego está la práctica. Claro, aquí me pongo yo la toga de abogada del diablo, porque en la vida real las cosas son mucho más turbias. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Cuéntame. ¿Qué pasa cuando la luz roja tiene razón? Ah, claro. Porque si el mandato es no creernos todo lo que sentimos para no ser unos paranoicos, hay un problema evidente. Hay veces en las que la otra persona realmente está perdiendo el interés. O sea, el peligro no siempre es una invención del sistema nervioso. Desde luego que no. En el calor del momento, cuando alguien no contesta un mensaje de WhatsApp y tú entras en bucle, ¿cómo separa uno ambas cosas sin engañarse a sí mismo? ¿Cómo separas la intuición de la paranoia emocional? Esa es la prueba de fuego de todo este modelo. Y los autores le dedican un análisis muy profundo. De hecho, utilizan este mismo ejemplo del teléfono móvil. Es que es un clásico moderno. Total. Y lo primero que nos aclaran es que almasintaxis no dice que niegues la realidad. El dato inicial puede ser milimétricamente correcto. La otra persona se está alejando. Exacto. Percibes un cambio en su comportamiento. Tu intuición acierta. Pero el problema rara vez es la intuición en sí misma. El problema es todo el ruido y la narrativa que la activación le cuelga encima a esa intuición. Y las pistas para diferenciarlas son súper concretas, según mis notas. La intuición llega como una claridad sobria. Sí, es una percepción plana, simple. Tu sistema simplemente dice, esta persona ya no está igual. Punto. No hay drama. ¿Es casi frío? Muy frío. Pero la activación, por el contrario, entra dando portazos, viene con ruido, con urgencia, con mucha tensión física en el cuerpo. Con una necesidad brutal de confirmar qué pasa. Eso es. Ya no es un dato neutro. No está igual, seguro que pasa de mí. He hecho algo mal, tengo que escribirle ahora mismo para que me lo aclare. La intuición ve el cambio, pero la activación convierte ese cambio en una tortura. Interna. Y luego está lo que en las fuentes llaman el nivel 3. La mezcla. Esto me pareció, tela. El escenario más complejo sin duda. Claro, porque es cuando una intuición real choca de frente con una herida antigua. Y entonces todo se contamina. Es decir, la otra persona sí se está alejando, pero eso dispara tu terror primario al abandono. Y ahí distinguir la realidad de la herida parece imposible. Es una tarea titánica. ¿Cómo lo aborda el modelo? Pues aquí la madurez, según los textos, consiste en permitir que ambas cosas coexistan, pero sin fundirlas en una sola cosa. Sin hacer un puré con ambas. Exacto. Es decir, percibo que esta persona está menos presente. Esa sería la intuición limpia. Vale. Y a la vez, le sumas la lectura interna. Y digo, además de percibir eso, este silencio ha activado un miedo cerval en mí. Esa es la activación. O sea, aciertas en lo que hace el otro, pero tienes que ver qué se te ha movido por dentro. Exactamente. Puedes tener toda la razón del mundo sobre que el otro se aleja, y al mismo tiempo estar a punto de contestar desde el más absoluto desorden interno, desde la pura carencia. Y la razón por la que nos cuesta tantísimo, separar esta intuición de la activación, enlaza con el siguiente pilar de las fuentes.
Y es que solemos mirar estas crisis emocionales desde un prisma puramente psicológico. Sí, y Alma-Sintaxis propone un enfoque estructural. ¿Cómo difieren exactamente? Porque, a ver, la psicología tradicional nos ha ayudado muchísimo. Por supuesto. La psicología tradicional, cuando hay un problema así, suele buscar el origen. Va a tu historia, a tu infancia, busca si hay un trauma, un apego ansioso. Trata de regular la emoción, ¿no? Sí, eso es. Regula la emoción, trabaja los pensamientos y la conducta para que la persona encuentre bienestar. Pero Alma-Sintaxis hace otra cosa. Si conectamos esto con la visión global, vemos que Alma-Sintaxis te pregunta qué función se activó primero dentro de tu sistema, qué capa interfirió con tu percepción. O sea, cómo el miedo invade tu departamento de narrativa, por así decirlo. Exactamente. Busca recuperar la coherencia estructural, más que buscar el bienestar inmediato. Hay una cita que lo clava, a ver si la recuerdo. Sí, la de la psicología frente a Alma-Sintaxis. Esa. La psicología suele preguntar qué te pasa. Alma-Sintaxis pregunta cómo se ha construido eso que te pasa dentro del sistema. O sea, si hay una gotera tremenda en tu casa, la psicología intenta, secar el agua del salón, poner toallas y quizá investigar de qué nube vino esa tormenta, ¿no? Entender la lluvia. Es un trabajo muy necesario, claro, pero Alma-Sintaxis saca los planos del edificio, los pone sobre la mesa y busca por qué tubería exacta se está colando el agua hacia el salón. Busca el fallo en el ensamblaje de las tuberías, tal cual. Es pura arquitectura interna. Y ojo, las fuentes aclaran que esto no compite con la psicología. No dicen que sea mejor o peor. Es otra capa de lectura. Exacto. Una lectura ideal para esas personas que a lo mejor no tienen una depresión clínica ni un trastorno, pero que por dentro se sienten, súper desorganizadas. Como que un chispazo les desordena toda la vida. Eso es, un mensaje sin responder y parece que el mundo se acaba. Vale, pero entender este plano del edificio interno nos lleva de cabeza al problema más difícil de todos, y aquí las fuentes ponen el dedo en la llaga. A ver, Si vemos tan claramente el defecto en la tubería, si yo sé cuál es mi problema estructural, ¿por qué sigo repitiendo el mismo error una y otra vez? la gran frustración del desarrollo personal. Es que es eso, porque entender las cosas no basta para cambiar nuestra forma de actuar. Porque hay que redefinir lo que entendemos por un patrón inconsciente. Normalmente pensamos que un patrón es, no sé, un defecto de nuestra forma de ser o un rasgo de identidad. Una especie de tara secreta. Sí, pero el modelo estructural lo ve como algo mucho más robótico. Es simplemente una secuencia automatizada. Es una ruta neuronal. La ruta demasiado ensayada, que la llaman. Exacto. No es que tengas un carácter terrible, es que esa secuencia está tan ensayada que se ejecuta a la velocidad de la luz. Y los textos desglosan esta secuencia de una forma que da miedo de lo precisa que es. Todo empieza con un disparador externo. Alguien no contesta. Luego viene la lectura concreta que haces de eso. Me está ignorando. Inmediatamente segrega la emoción, miedo. Que provoca la alerta corporal. Se te encoge el estómago, el corazón a 1000. Y entonces la mente arranca la narrativa catastrofista. Y todo eso acaba en una conducta automática. O le montas un pollo por WhatsApp, o bloqueas a esa persona y huyes. Y todo eso pasa en décimas de segundo. Por eso saber por qué te pasa no sirve de nada en ese momento. Porque el conocimiento intelectual no desactiva un programa informático que ya está en marcha. Es como tener la contraseña antigua del ordenador grabada en los dedos. Un clásico. Sabes intelectualmente que la has cambiado. Tienes la nueva en la cabeza. Pero tus manos teclean la vieja por pura memoria muscular. Y te da error. El sistema no piensa, ejecuta. Es una analogía perfecta. Lo inconsciente no siempre está escondido. A veces simplemente está demasiado ensayado. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? ¿Cómo cambiamos de verdad la contraseña? Esto plantea una cuestión importante, claro. La fórmula real del cambio, según las fuentes, no es no volver a sentir miedo nunca más. Eso es imposible, somos humanos. Exacto. La fórmula tiene 4 pasos: observación, interrupción, nueva organización y repetición. Observación es ver la luz roja sin confirmar la catástrofe, lo que decíamos antes. Eso es. Me doy cuenta de que el programa antiguo quiere arrancar. Luego viene lo más difícil, la interrupción. Ese segundo de aguantar las ganas de teclear. Sí, es crear un espacio entre la urgencia corporal y tu acción. Congelar el algoritmo. Físicamente duele, porque el cuerpo te pide reaccionar ya. Claro, te pide la vía de escape conocida. Pero si logras interrumpir esa inercia, pasas a la nueva organización.
En vez de reaccionar desde el desorden, reestructuras el sistema desde la calma sobria. Y finalmente la repetición. Lógico, cuantas más veces frenes el programa automático y elijas organizarte antes de actuar, más grueso se hace el nuevo camino neuronal y más débil el antiguo. O sea, resumiendo toda esta inmersión profunda, alinear el sistema por dentro no es, bajo ningún concepto, convertirse en un monje zen. Para nada. Ni tampoco borrar la ansiedad mágicamente. Es simplemente asegurarse de que cada función ocupe su lugar adecuado. Eso es, el orden jerárquico. Dejar que el miedo entre, saludarlo, ver la luz roja en el salpicadero, pero jamás darle el volante del coche. Restaurar la gobernanza de tu propio sistema. Y el valor práctico de esta información es inmenso. O sea, para quien nos escucha, la próxima vez que el entorno exterior se vuelva un caos, yo que sé, un problema económico, un cambio de jefes en el trabajo, o ese famoso mensaje sin responder, Cualquier disparador. cualquier disparador, exacto, pueden usar este mapa para no reaccionar desde el desorden, para decir, espera, voy a interrumpir mi propia ruta demasiado ensayada. Interrumpir la ejecución ciega del programa. Y creo que destripar estos mecanismos, la verdad, nos deja con una idea bastante provocadora. A ver, Si analizamos todo esto, resulta que una inmensa parte de lo que consideramos y defendemos como nuestra personalidad o nuestra forma de ser en situaciones de estrés, ajá, no es más que una cadena de reflejos condicionados. Una simple secuencia de código, un programa informático ejecutándose súper rápido porque se encendió un sensor. ostras, claro. Menudo golpe al ego, ¿eh? Totalmente. Y esto me lleva a la reflexión final, para dejar dándole vueltas a quien nos escucha. Dime. Si nuestras explosiones de ira o nuestras retiradas dramáticas son solo software automático ejecutándose, ¿quiénes somos realmente en ese pequeño y silencioso espacio que se crea cuando decidimos simplemente observar la activación en lugar de obedecerla? Uf, qué pedazo de pregunta. ¿Quiénes somos en esa pausa? Queda esta reflexión final encima de la mesa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. A vosotros, ha sido un placer desgranar todo esto. Hasta el próximo análisis.